Hola, soy Lorena Tarés y os voy a hablar del equilibrio vapor-líquido en un sistema bicomponente a presión constante. Vamos a construir un diagrama de fases vapor-líquido en un sistema ideal, para lo que hallaremos las ecuaciones necesarias, y después describiremos las desviaciones respecto a la idealidad que tendría un sistema real. Vamos a empezar pensando en los cambios de fase que pueden ocurrir en un sistema bicomponente de una determinada composición. Los dos componentes de nuestro sistema se llamarán A y B, siendo A el más volátil de los dos. Trabajamos a presión constante y cambiamos la temperatura observando los cambios de estado que ocurran en nuestro sistema. Así pues, la forma de nuestro diagrama sería esta. Tendríamos en ordenadas la temperatura del sistema y en abscisas tendríamos la composición del mismo en términos de fracción molar de uno de los componentes. Puesto que nuestro sistema es bicomponente, la fracción molar del componente B sería siempre 1 menos la fracción molar del componente A. A la izquierda del diagrama, puesto que la fracción molar de A es 0, tendríamos el componente B puro, y a la derecha tendríamos el componente A puro, por lo que ya podemos situar sobre el diagrama las temperaturas de ebullición de los componentes B y A puros que designamos con un asterisco. Lo que vamos a hacer es fijar una cierta composición, una cierta fracción molar de A y por lo tanto de B, y vamos a variar la temperatura para observar los cambios de fase en el sistema. Entonces, en este diagrama nos vamos a estar moviendo en una vertical. Supongamos que inicialmente el sistema está a una temperatura lo bastante baja como para que todo el sistema se encuentre en estado líquido. Si aumentamos la temperatura, aparece una pequeñísima fracción de vapor en el sistema cuya aparición no afecta para nada la composición del líquido, porque esa fracción de vapor es infinitesimalmente pequeña. Pero la composición del vapor va a ser diferente a la del líquido. Ese vapor va a ser más rico en el componente A que el líquido, puesto que A es el componente más volátil. Si aumentamos la temperatura, finalmente todo el sistema se encontrará en estado vapor. Vamos a observar ahora el proceso contrario. Partimos de una temperatura lo bastante alta como para que todo el sistema se encuentre en estado vapor y reducimos la temperatura hasta que aparece una pequeña fracción de condensado. Esa aparición de condensado no afecta a la composición del vapor, pero ese condensado tiene una composición diferente a la del vapor, puesto que será menos rico en el componente A, que es el componente más volátil. Si continuamos reduciendo la temperatura, finalmente tenemos de nuevo todo el sistema en estado líquido. En definitiva, siempre que el sistema esté a una temperatura lo bastante alta, estará completamente en estado vapor. Siempre que esté a una temperatura lo bastante baja, estará completamente en estado líquido. Y a temperaturas intermedias tendremos un equilibrio de fases líquido-vapor. Las dos temperaturas que determinan esas tres situaciones serían la temperatura de ebullición y la temperatura de condensación. Todo este razonamiento sería válido para cualquier composición en el sistema, para cualquier vertical. Entonces podemos trasladar esas dos temperaturas para cualquier vertical y empezar a ver la forma del diagrama. Vamos a tener por la parte superior del diagrama una línea y por la parte inferior otra línea que delimitarán tres áreas diferentes. Un área superior donde todo el sistema esté en estado vapor, un área inferior donde todo el sistema esté en estado líquido y un área intermedia donde tengamos equilibrio de fases líquido-vapor. Vamos a pensar ahora en la forma que tendría un diagrama en un sistema ideal. Si suponemos que el sistema es ideal, podemos empezar pensando que la presión a la que se encuentra el sistema, que es constante, es igual a la suma de las presiones parciales de A y B. Siendo un sistema ideal, podemos utilizar la ley de Raoult. La ley de Raoult nos decía que la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar de ese componente en la fase líquida por la presión de ese componente puro a la misma temperatura. Utilizamos esa expresión para hallar esta ecuación de aquí y puesto que ambas fracciones molares deben sumar 1, podemos escribir también esta relación. Si reorganizamos esta relación, encontramos la ecuación que os muestro, donde tenemos una relación entre la temperatura y la fracción molar de A en el líquido. Esta ecuación nos va a permitir dibujar la curva inferior del diagrama. Seguimos para hallar la curva superior. Comenzamos por considerar la ley de Dalton, que nos dice que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A en el vapor por la presión total. Si despejamos la fracción molar de A en el vapor y volvemos a utilizar la ley de Raoult, hallamos esta expresión, donde sustituimos la expresión que ya habíamos hallado para la curva inferior y terminamos hallando esta relación que os muestro, que es una relación entre la temperatura
y la fracción molar de A en el vapor. Así pues, gracias a estas dos ecuaciones podríamos encontrar la forma del diagrama, insisto, para un sistema ideal. ¿Y qué ocurriría en un sistema real? Bueno, pues dependiendo de las desviaciones frente a la ley de Raoul podríamos encontrarnos dos situaciones diferentes. Si las desviaciones son lo bastante pequeñas, tendríamos ligeras modificaciones respecto a la forma del diagrama en un sistema ideal. Si las desviaciones frente a la ley de Raoul son lo bastante importantes, entonces podría aparecer un máximo o un mínimo en el diagrama. Ese máximo o ese mínimo corresponde a un azeótropo. Es una situación especial. Por ejemplo, cuando trabajamos con un sistema de etanol y agua, nos aparece un mínimo en el diagrama a una composición de 96% en etanol y 4% en agua, siempre y cuando trabajemos a una temperatura de una atmósfera. Es decir, si partimos de una disolución líquida donde tengamos un 96% de etanol y un 4% de agua, estaríamos en una situación, en algún punto, en esta línea discontinua. Tomamos esta disolución líquida y la calentamos, entonces llegamos a esta temperatura donde se empezaría a formar un vapor que tendría exactamente la misma composición del líquido. Esa es la particularidad de un azeótropo. Muchas gracias por vuestra atención.